Hablando de fe sin datos, oh Señor, dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos, ni gran saber, solo risas y dudas que quieren crecer. Bienvenidos a nuestro podcast Hablando de Fe, pero sin datos. Antes de comenzar, queremos pedirle humildemente al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que ilumine nuestras mentes con sus dones, que abra nuestros corazones a la gracia y nos guíe en cada palabra y reflexión. Amén. Amén. Hola a todos, somos Raúl y Beto. En los episodios anteriores hemos hablado acerca de los sacramentos y los sacramentales. Hoy vamos a profundizar en uno de los sacramentales más conocidos y más poderosos, la medalla de San Benito, o San Benito en específico. Para entenderla, vamos a conocer qué hay, o vamos a conocer un poquito qué hay detrás del hombre de esa medalla. Así es, vamos a sumergirnos en la vida de San Benito de Nurcia, el padre del monacato occidental. Su historia no solo nos habla de la lucha contra el mal, ya que fue un gran exorcista, sino de cómo encontrar el orden y la paz en una vida dedicada a Dios. La vida de San Benito, en la primera parte, huir del caos para encontrar a Dios. Ok, entonces vamos a conocer un poquito de la historia desde el inicio. San Benito nació más o menos en el año 480 en Italia, en una época de gran caos y desorden social. Las grandes invasiones bárbaras habían desintegrado el Imperio Romano y la sociedad estaba sumida en inestabilidad y corrupción. A pesar de ser de una familia noble, Benito sintió un profundo rechazo por la vida frívola de la época y decidió retirarse a vivir como un ermitaño. Pasó 3 años en una cueva en Subiaco, viviendo en soledad, oración y penitencia. Fue un tiempo de profunda lucha espiritual. La tradición cuenta que el demonio intentó tentarlo de diversas maneras, incluso presentándole visiones seductoras. Benito, sin embargo, se mantuvo firme y a través de la oración superó todas las pruebas. Esta experiencia en la cueva fue fundamental. Cuando salió de la cueva, San Benito ya no solo era un ermitaño que huía del mundo, sino un hombre preparado por Dios para liderar. Se convirtió en un abad, que es el encargado de un monasterio, fundando monasterios y estableciendo una forma de vida que cambiaría para siempre el rostro de Europa. Claro, esa cueva para San Benito fue como el típico lugar de entrenamiento que uno escucha de los superhéroes o de ciertas Sí, competencias, como que fue como ese lugar para orar y para encontrar la fortaleza que Dios les da. qué bonito. Entonces, Y a lo mejor hasta Iron Man se inspiró de ahí, ¿no? también puede Iron Man ser. se quedó en la cueva y ya cuando sale ya hecho el Iron Man que conocemos. Así es. Y la regla de San Benito es ora, elabora, que significa orar y trabajar. El legado más importante de San Benito es su regla. Se trata de un manual para la vida monástica que equilibra la oración, el estudio y el trabajo. Su lema, nuevamente, ora, elabora, ora y trabaja, resume la esencia de su enseñanza. Eso es muy bonito porque es en sí como tal, el trabajo no es solo como una actividad normal, sino una forma también de glorificar a Dios, ¿no? Y de mantenerse autosuficientes. Y más porque los monjes no vivían de caridad, o sea, eran también sobrevivían y seguían adelante por su propio esfuerzo. Y eso como que ayudó a que los monasterios realmente se convirtieran en centro de cultura, conocimiento y hasta desarrollo agrícola en Europa y pues especialmente en esa Europa que estaba un poco en desastre, ¿no? En ruinas. Sí, y esta oración era la base de todo. La regla de San Benito estructuró el día en una serie de oraciones litúrgicas, lo que garantizaba que Dios estuviera en el centro de la vida de los monjes y no de forma esporádica, sino en cada momento.
Esta combinación de orden y espiritualidad se convirtió en un faro de luz en la edad oscura. También estoy leyendo un libro que se llama El peregrino ruso, que habla de la oración de Jesús, que es una oración bien cortita, que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite durante todo el día. Y decía que la gente que trabaja con su cuerpo y no con su mente pueden como asimilar esta oración mucho más rápido porque no están usando la cabeza, sino están trabajando por instinto. Entonces pueden como el cuerpo trabaja solo y la cabeza empieza a orar, a orar, a orar. Yo creo que algo Interesante. así fue lo que San Benito hizo. Ah, qué bonito. Y bueno, y ahora vamos a pasar también a lo que es ya como tal algo más cercano a nosotros, que es la medalla que comúnmente usamos con San Benito, que lo usamos, bueno, yo comúnmente he escuchado es más por protección, generalmente estamos usando al San Benito como una protección, pero vamos a hablar un poquito más de lo que conlleva la medalla en sí. Así es. Porque en el anverso tiene a San Benito sosteniendo una cruz y la regla, pero en el reverso hay una cruz con una serie de iniciales que forman una oración de exorcismo. Así es. Entonces, a ver, ¿nos Y puedes como lo explicar qué? hemos dicho en podcasts anteriores, no es un amuleto. Es Así un es. sacramental bendecido que nos ayuda a invocar la intercesión de San Benito contra los males del cuerpo y del espíritu, como las tentaciones, las enfermedades y los peligros. Es un signo visible de la protección de Dios que nos da a través de este gran santo. La cruz y las letras, no sé si lo tengo cerca, pero puede ser que podamos poner una imagen de cómo es o ahí la buscan, la Sí, cruz de San Benito, les voy a que poner una imagen aquí. la cruz y las letras del reverso son la clave. Por ejemplo, las iniciales que es C, S, S, M, L significan Crux Sacra Sit Mihi Lux, que significa la Santa Cruz será mi luz. También tiene otras letras que es Y, N, D, S, M, D, significan Non Draco Sit Miadus, que el dragón, que se refiere al demonio, no sea mi guía o también se puede traducir a no es mi maestro. Y la oración completa alrededor de la medalla, que hay como una otra oración, se lee la oración va de retro Satanás, apártate Satanás. Esa es la misma frase que Jesús le dijo a San Pedro cuando lo estaba tentando. Entonces todas estas oraciones en conjunto son lo que nos protege, por así decirlo. Eh, Son las palabras en sí, no como un amuleto. Ya lo hemos hablado anteriormente y si no, vayan a ver ese capítulo. Así es, si tienen duda de cuál es la diferencia, chequen el capítulo 4. 4, sí, No, sí, sí, 4, ¿verdad? 4. Y qué interesante, es que, o sea, actualmente se podría decir, porque yo no conozco, San Benito es en general el encargado de los exorcismos, es como la figura principal del exorcismo. O sea, Jesucristo es el encargado de los exorcismos, pero sí, por ejemplo, un sacerdote exorcista, hay uno que ha dado una entrevistas. Acuérdate que los sacerdotes son in persona Christi, entonces representan a Cristo en literal, o sea, como que no, ¿cómo explicarlo? Cristo los usa a ellos, sobre todo sus Mm. manos, Ujú. su boca, al confesar los pecados, a poder consagrar el pan y el vino. Entonces, en los exorcismos, Jesús los usa para poder hacer los exorcismos. Pero hay veces que los sacerdotes se sienten abrumados y no pueden solos. Entonces, ¿a quién llaman? Primero, a la Virgen María. Siempre nuestra Madre va a ir a ayudarnos. Y después pueden pedir ayuda de los santos, como santos que, como en este caso San Benito o San José, también el terror de los demonios, pero San Benito sí, es uno de los santos que los sacerdotes exorcistas le piden su intercesión o su ayuda, por así decirlo. Ah, muy bien.
es bien interesante. interesante, buena pregunta. Yo creo que Sí, si en algún momento encontramos a un sacerdote exorcista, sería muy interesante como hacerle todas esas preguntas, claro, y pero ver cómo, de qué manera, o sea, ellos usan principalmente, o sea, si ellos son como este intercesor, esta herramienta para hacer el exorcismo, ver cómo realmente forman esta comunicación, o que a lo mejor si hay una cierta oración, cierto ritual antes de prepararse para, como para hacer el exorcismo, pero sea, ya lo verán. hay una anécdota que contaba un sacerdote estadounidense, sí, que cuando hay alguien que está poseído, no es como que actúe raro y de inmediato digan es posesión, sino como hay una investigación, los ponen a prueba. Y había una vez una mujer que siempre entraba a la consulta del doctor y se sentaba en una silla, siempre, se sentaba en esa silla, se sentaba en la misma silla siempre. Y una vez le pusieron la medalla de San Benito por debajo de la silla, o sea que ni siquiera se viera, y miró la silla, la empujó y se sentó en otra. Como Wow. que sí tiene el poder, repito, no como la medalla en sí, sino la oración que está grabada en esa medalla es muy poderosa. Wow, qué interesante. Es como saber que realmente como tal la oración es tan fuerte que incluso pues nosotros que la usamos no es nuestro día a día. O sea, yo he usado pulseras de San Benito o así como este tipo de medallita, pues también te da a entender que pues al final de cuentas sí tiene una protección por la oración, ¿no? Y es como bonito sentir esa protección igual. Pero ahora también, ¿cómo podemos aprender de tal cual el sacramental de San Benito? Porque tienen varias lecciones, ¿no? Uno, lo que acabamos de mencionar, la oración y el orden. O sea, San Benito nos puede enseñar que la vida espiritual no es un caos, sino que también requiere orden, disciplina y constancia, ¿no? La oración debe de ser el centro de nuestro día, el trabajo, una forma de glorificar a Dios. No es como que todo nada más por rezar ya pues prácticamente te va a llegar todo, ¿no? O sea, el trabajo y el esfuerzo es parte del día con día, que es lo que platicábamos ahorita en la historia. Los monjes no era que prácticamente esperaban que les dieran todo o que esperaban caridades de alguien, sino es esforzarse y ellos subsistían por sus medios para poder seguir ayudando, para poder seguir estableciendo pues prácticamente todo lo que ellos empezaron a construir. Y también del otro lado también está la lucha espiritual, porque San Benito enfrentó al mal de frente, o sea, cara a cara, y nos mostró que con la gracia de Dios podemos vencer las tentaciones y los peligros espirituales. Su medalla es un recordatorio de que no estamos solos, o sea, prácticamente si lo tienes, si lo traes contigo y en un momento no necesariamente obviamente vas a ver a un demonio de frente, ¿no? Pero muchas veces nuestros demonios incluso pueden ser internos, ¿no? A veces Sí. esto que sientes, que no sabes cómo salir, que no sabes cómo enfrentarte incluso a la situación que estás pasando, San Benito puede ser una buena manera, o vaya, la oración de San Benito como tal, una buena manera de enfrentarte a eso, a esos Acuérdense, demonios. acordarse también que los santos no están muertos, o sea, los santos están vivos en el cielo. Dios es un Dios de vivos, no de muertos, entonces uno le puede pedir la intersección a San Benito, que aún en la otra vida sigue siendo un exorcista, o sea, como que los Claro. santos no paran de trabajar nunca. Sí, sí, es muy cierto. O sea, es como tratar de sí, o sea, traerlos contigo al final de cuentas. O sea, esa oración es tan poderosa que puede servir como ese, o sea, literalmente como ese camino. Y ahora también el poder del sacrificio y la humildad, que es algo muy bonito, yo creo que dejó San Benito en parte de su historia, porque él dejó una vida de privilegios para vivir en humildad y obediencia, o sea, teniendo pues prácticamente una vida acomodada, pues el hecho de decir voy a cambiar por tratar de ayudar, por realmente dedicar una vida ahora a Dios, pues es muchas veces algo que no todos estamos ni siquiera dispuestos a hacer, ¿no? Ni siquiera en lo más pequeño de nuestra vida.
Pues ahora imagínense a alguien que deja todo, teniendo una vida cómoda, teniendo pues nada de preocupaciones y decir, ¿podría vivir mi vida bien? No, voy a usar lo que A la Dios me cueva. dio para, exactamente, para ir. Entonces pues, nos puede enseñar que la verdadera grandeza está en la sencillez y el Así servicio a es. Dios, no necesariamente en tener muchas cosas. Y la confianza en Dios también, porque Cierto. al rendirte, no así como, ay, me rindo, ya renuncio, no, sino al rendirte ante Dios y decir, llegar a un momento que decir, yo soy nada, yo no soy nada sin ti, y poner toda tu fe, literal, tu fe en Él. Por eso esa oración constante con la acción, yo creo que a eso hay que intentar llegar. Claro. No, yo creo que como lo platicábamos el capítulo pasado, o sea, ahorita el mundo como que cada vez te presiona de ir rápido, rápido, rápido y de tener más y de conseguir más y de estar todo el tiempo en esta búsqueda de algo, ¿no? Vamos, en general, esta búsqueda de algo, ya sea material, ya sea social, ya sea todo lo que nos bombardean cada vez más por las redes sociales. Y yo creo que a lo mejor esto es como también decir, pues muchas veces aunque lo trates de tener todo, pues a veces es también decir, bueno, ¿qué parte de mi vida también estoy dedicándole a mi vida espiritual, ¿no? Que eso es lo que yo creo que te va a dar mucho más paz. Lo vemos con San Benito, o sea, teniendo pues principalmente todo lo que podrías decir como una vida bien, el hecho de dejar eso y dedicarle más a la vida espiritual implica que hay algo ahí, hay un camino que te puede dar más paz, que te puede dar un poquito más de satisfacción, que no solamente lo material te lo da y que lo experimentamos constantemente, ¿no? A veces no solo por tener el dinero, no solo por tener las cosas, hay muchas cosas que mucha gente no solo con dinero consigue, ¿no? O sea, no solo con los bienes materiales. A veces se requiere algo sentimental para tener esta paz espiritual y es el tal ejemplo de San Benito. Así es. También para finalizar esta pequeña resumen de la biografía de San Benito, para poder conocerlo un poquito más, es que la medalla es más que un objeto bonito, que lo hemos dicho en varias ocasiones, es un recordatorio que tenemos un protector en el cielo, y a través de la fe podemos decirle a los males del mundo, apártate, apártate, Satanás. Así es. Podemos usar prácticamente todo el tiempo, como bien decimos, no es necesariamente que tengas que enfrentarte a un demonio literal enfrente de ti, sino en tu día a día. O sea, yo creo que esos demonios que nos llegan a todos, creo que constantemente a lo largo de nuestra vida, pues San Benito puede ser un muy buen intercesor para empezar a trabajar en contra de ellos, ¿no? Así es. Pues muy bien, qué bonito fue conocer un poquito de la historia y yo creo que en próximos capítulos vamos a empezar a conocer más incluso de algunos santos en específico, de más cómo fue su vida, que yo creo que esto es muy bonito, o sea, no solo es conocer a quién estoy rezando, ¿no? O a quién estoy buscando su intercesión, sino por qué, o sea, cuál es el sentido de rezar o de decir esta oración, porque a mí me pasa, o sea, sé que San Benito nos protegía, pero nunca sabía por qué. O sea, yo decía, pues algo ha de tener, ¿no? Algo, es sacramental, algo de tener. Y que yo creo que ahí, sabiendo bien por qué, nos evita confiar en la medalla como si fuera un amuleto, ¿no? Yo Así creo que es. ahí es la diferencia, porque si tú nada más crees que la medalla te va a hacer algo porque sí, pues a lo mejor ahí ya estás cayendo en el amuleto, ¿no? Un Porque amuleto. estás confiando en que la medallita te va a salvar. Pero ahorita que ya conocemos un poquito más de la historia, de cuál es el sentido, cuál es la oración literalmente que dice, hasta más razón tiene usar esa medalla. Más tiene sentido el aprenderse esa oración, más podemos usarla por partes, o sea, ciertas letras corresponden a cierta parte de la oración y tiene totalmente ahorita ya sentido de por qué usarla como protección, principalmente contra el mal, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues
Eh, este fue un capítulo un poquito más cortito, pero esperemos que les guste y vamos a traer más temas así para empezar a saber más de todo esto que nos recomiendan o que nos van diciendo. Entonces, pues vamos a dar ahorita la oración de salida para cerrar el podcast de hoy. Damos gracias infinitas, Padre Santo, por las enseñanzas y la inspiración recibida en este capítulo, donde hemos podido aprender y comprender un poco más de ti. Ayúdanos a llevar estas verdades a nuestra vida diaria. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un dato curioso antes de finalizar de San Benito: él tenía una hermana melliza que también llegó a ser santa. Se llama Santa Escolástica, quien fundó a las hermanas benedictinas. ¿Y tú qué sabes de San Benito? Ponlo en los comentarios. Quizás había algo que no sabías, o quizás ya sabías que tenía una hermana melliza. Ahí lo ponen en los comentarios o nos dicen. Y también invitarlos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube o Spotify. Así es, yo pensé que ibas a decir San Benita, era su hermana, pero no. Escolástica, fue Escolástica. completamente diferente. Sí. Pero qué interesante, o sea, las hermanas benedictinas vienen de ahí, de la hermana de San Benito. Así es. Y la orden benedictina es de San Benito y las hermanas benedictinas son de Escolástica. Oh, qué interesante. Mejor vamos a tocar este tema un poquito más adelante en algún otro capítulo porque suena igual de interesante que la historia de San Benito. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos hoy y de nuevo muchísimas gracias, Beto, por esta plática y esta charla. Cada vez vamos aprendiendo más y esperemos que eso aplique para todos los que nos escuchen. Sí, muchas gracias, Raúl. Y este va a ser el último podcast que vamos a estar en la misma ciudad. El próximo podcast vamos a estar grabando yo desde Chile y tú desde aquí de Toronto. Así que Así es. nos vamos a volver internacionales. Así es. Esto crece. Así es. Así es. De Pero polo a polo. después, así es. Muy pronto llegaremos a su ciudad, no se preocupe. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga siempre. Chao, chao. Así es. Bendiciones, bonita semana a todos. Bye. Hablando de fe sin datos, oh Señor, dos amigos